En las últimas horas se conoció un tuit de la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Qué dice ese tuit, Vero? Es un tuit que lo podemos linkear A con una frase que pronunció Cristina Fernández de Kirchner hace días nada más cuando hablaba de festival de importaciones. Sí. La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas. Las importaciones, festival de importaciones, sí, hay festival de importaciones. ¿Alquiler de cautelares? Pregunta la vicepresidenta. O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del Banco Central, además las alquilan. Estamos hablando de importación de cuestiones, de elementos para los cuales no hay licencias automáticas. Claro. Bueno, uno tiene que pedir una autorización oficial. Pedidos especiales. Exactamente. ¿Te lo dan o no te lo dan? Si no te lo dan, lo que hace la empresa en cuestión es va a la justicia, presenta una medida cautelar y dice, quiero importar, quiero acceder al dólar a valor oficial, lo que yo voy a hacer no compite con nuestra industria local, necesito traer cosas de afuera, motivo por el cual logra una rapidísima autorización judicial. ¿Pero qué hacía esta empresa? Le cedía esa autorización a otra empresa que tenía intenciones de importar, pero no tenía la autorización de la AFIP. La mercadería ingresaba al puerto, ingresaba a la Argentina a través de alguna aduana, y ahí lo que ocurría es que verificaban que esa sí tenía cautelar. Ahora, lo que no verificaban era de quién era esa cautelar. Esto es un delito, porque esto se llama fraude procesal. Salieron del país 1.847, creo, si mal no recuerdo, después lo voy a mirar, millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales. Y también el mismo Poder Judicial que permitió, a través de distintas medidas cautelares, que se evaporaran de las reservas del Banco Central más de 2.000 millones de dólares, complicando aún más las finanzas del país, luego del criminal endeudamiento tomado por Mauricio Macri, que alcanzó extremos inimaginables con el increíble préstamo de 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, de lunes, 21 horas aquí en la televisión pública. Y un resumen, Pablo, de estas últimas horas, te diría. Lo primero, una noticia publicada hoy en el diario Ámbito Financiero por Gabriel Morini, que tiene que ver con el rol de la justicia, si se quiere, legislando en materia económica. Es decir, autorizando salida de dólares que claramente no tiene hoy por hoy la Argentina. Y no solo eso, sino luego como una especie de alquiler o préstamo de esa autorización, bueno, a otro amigo, ¿no? Para hacer algún otro negocio. No es una picardía, es un delito penal. Me parece que ahí hay un punto importante. Ahora, la vicepresidenta poniendo un video extenso en sus redes sociales, haciendo mención a estos 4 hombres, a los integrantes de la Corte Suprema. La pregunta es, ¿por qué hoy? ¿Por qué esto hoy? Bueno, sin ninguna duda los temas están relacionados. La situación económica y la, si se quiere, delicada situación política que se vivió en el último mes amerita poner sobre la mesa temas que quizás no son populares, quizás no son gancheros, pero que sin ninguna duda tienen que ver con la política real y tienen que ver con las posibilidades de un poder ejecutivo que, reitero, en un momento de muchísima crisis tiene que maniobrar. Ahora también es marcar la agenda, porque si hablamos de esta denuncia de la Dirección General de Aduanas, hablamos directamente de lo que se dijo hace un mes, que era hay un festival de importaciones. Bueno, esa frase, festival de importaciones, abrió la puerta a que hoy estemos hablando de esta denuncia. Sí, es cierto que esta es la cabeza del Poder Judicial. Esto está absolutamente claro. Ahora, yo creo que Cristina va mucho más allá de la Corte. Cristina lo que está diciendo, lo que reitera, lo que vuelve a decir, es que lo que está en juego es la democracia, es la vida democrática en la Argentina. Porque si efectivamente se toman decisiones democráticamente a través del Congreso, es decir, se sancionan leyes que modifican o tienen la capacidad de mejorarle la calidad de vida a la gente, de restituirle o de crear derechos, o de tocar los intereses del poder económico en la Argentina, del poder real, y después eso muere en la estructura absolutamente viciada del Poder Judicial, lo que está en juego es la vida democrática. Por eso Cristina Fernández de Kirchner, en el tramo que ahora vamos a ver de este audiovisual extenso que hoy publicó en sus redes, lo que dice es: argentinos y argentinas, comprendamos que no se trata de un nombre propio de un juez, ni tampoco de una causa en particular. Hace todo un recorrido que muestra el grotesco, que muestra lo desviado a que está el Poder Judicial de su función más importante. Y después retoma otra idea que también creo que es para este momento, para el aquí y ahora. Lo que se pregunta es, bueno,
Néstor Kirchner con 22% de los votos y con un país prendido fuego, logró tomar una decisión política audaz que después devino mayorías. Entonces lo que se pregunta también, a mi modesto modo de ver, o lo que instaura, la pregunta que le instaura la política hoy es, ¿qué viene primero? ¿La correlación de fuerza para poder tomar una medida audaz? ¿O vienen las medidas audaces en términos políticos para que eso genere una correlación de fuerza que las pueda sostener y defender? Y que se pueda modificar las estructuras necesarias en un país que, insistimos, cada vez que se toma una decisión por el Congreso de la Nación, por vía democrática, que afecta a determinados intereses, tenés el tándem del Poder Judicial que viene demostrando que todo eso puede ser muy lindo, puede estar muy bien, puede mejorarle la vida a la gente, pero si nosotros queremos, no va. Escuchen y vean cómo lo decía en uno de los últimos tramos de su trabajo o de lo que hoy publicó Cristina Fernández de Kirchner respecto del tema de la Corte y del Poder Judicial. Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la ley son letra muerta de la Constitución. Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad. Pienso y creo sinceramente que todos los partidos políticos de la República Argentina, de izquierda a derecha y pasando por el centro, tienen un imperativo categórico y republicano, el de construir, como hizo Néstor Kirchner en el 2003, con apenas el 22% de los votos y en el marco de una crisis institucional sin precedentes en la historia contemporánea, una Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo. No solamente habla de un gran acuerdo nacional argentino en torno al bimonetarismo, a lo que viene remarcando la vicepresidenta, sino también ahora sobre la Corte Suprema de Justicia. Vuelve a decir, yo soy la que estoy dispuesta a hablar con todos los políticos y políticas, piensen o no. Los que quizás no lo están son los que se encuentran en otra vereda. Me parece que remarcar nuevamente el tenemos que sentarnos, tenemos que hablar, tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que ver con no crean que contra ustedes no van a ir, ¿no? Me parece que también con respecto a la Corte hay algo de eso y tenemos para compartir en minutos nada más el momento en el que Néstor Kirchner en 2003, bueno, hacía esta invitación. Sí, esa definición de Cristina Fernández de Kirchner también la interpela ella misma. Porque si efectivamente se trata de construir fortaleza política para tomar esas decisiones, ella es la vicepresidenta de la República Argentina en este momento, digamos, ¿no? Junto con Alberto Fernández, que ya hizo una caracterización, un diagnóstico en el momento que asume su presidencia respecto de los sótanos de la democracia y demás. Con lo cual vuelve a ser importante esa convocatoria a cómo se... Esta es la pregunta. ¿Cómo gesta este gobierno el suficiente poder político para avanzar en estas y en otras decisiones? Y contestando o spoileando un poco lo que mencionaba Lucila, está claro que hay un sector de la vida política en la Argentina que no va a acompañar esto porque se beneficia permanentemente de este funcionamiento del Poder Judicial. Escuchamos ahora sí, al expresidente Néstor Kirchner. Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional, marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. Bueno, está Flor, está Lu, está Nico, ¿cómo están? Bien. Hay algo que surge en el video, digo, más allá de lo que dice Pablo, que yo coincido plenamente, la crítica va mucho más allá de la Corte, va al funcionamiento de un sistema, en este caso encabezado por estos 4 varones, pero para mí hay un punto también que es particular y que tiene que ver con la coyuntura. La vicepresidenta menciona la causa vialidad. Sí. Menciona la causa obra pública, vuelve a insistir con algo que ya dijo 1.000.000 de veces, el fallo ya está escrito, dice, arriesgaría que está firmado, y fíjate que cuando menciona los modelos de lo que pasó con la persecución judicial, menciona 3 casos, menciona Argentina, menciona Brasil y menciona Ecuador.
En Ecuador tenés un expresidente exiliado. Refugiado en Europa. Y un ex vice estuvo preso durante mucho tiempo, ¿no? En Brasil tenés un ahora candidato, pero que estuvo preso, imposibilitado de participar en una elección. Y a mí me parece que, digo, no digo que esté obsesionada consigo misma. Digo, más allá de la cuestión general, hay en el video una cuestión particular que es el riesgo de que la manipulación política de los jueces en un determinado contexto concluyan en la causalidad en una instancia de inhabilitación. Pero cuidado con eso, porque seguramente mañana en los portales de hoy ya se estaba diciendo que Cristina avanzaba sobre el Poder Judicial para defenderse ella misma de su causa. No, por eso digo, yo no creo que sea el punto principal, pero lo que digo que también está ese riesgo y es un riesgo muy concreto. ¿Pero vos te crees que no está calculado para condicionar? Lo fue en el 19. Sí. Para el 23 también. Los pero obviamente, sí. Lo puede decir seguramente. Claramente. O sea, la Corte está actuando con el termómetro electoral. Sí, claro. No tengo ninguna duda. Lo que digo es que más allá de la cuestión general hay una cuestión particular y es la posibilidad de que todo este sistema perverso que ya conocemos, recontraprobado, termine en un escenario posible, hipotético, si es que se anima, de inhabilitación electoral de la principal figura que hoy tiene el Frente de Todos. No nos sorprendería. Sí, Lu, no, me parece que también tiene que ver con la ingeniería, ¿no? El otro día, hablando con un abogado de transita a tribunales, me decía, bueno, había un dispositivo en 2017 para el ataque, ¿no? Para la persecución o para el lawfare, como quiera llamarlo, la judicialización de la política. Y hoy, ese mismo esquema, esa ingeniería de algunas personas en puestos claves, sigue funcionando, al menos para repeler, que es lo que vimos con el sobreseimiento de Macri. Me parece que un poco de eso es lo que dice Cristina cuando dice, bueno, la Corte Suprema protege a Bruglia y a Bertuzzi, ¿no? Los nombra, aparte. Hay una ingeniería. Sí. Vamos a meternos en un ratito nada más en lo que, bueno, en un punto también disparó, ¿no? Este video que tiene que ver con este alquiler, Flor, de derechos de importación. Sí. Claro. Claro, yo digo alquiler porque como que vos lo conseguías, lo alquilabas a otro. Un nuevo negocio, básicamente, que es un delito en este momento en la Argentina. Pero antes, una firma del presidente Alberto Fernández, ¿no? Sí, una noticia de último momento que tiene que ver con algo que le va a interesar a mucha gente que está del otro lado. Siempre que se habla de jubilaciones, moratorias, hay mucha gente pendiente porque sabemos que en Argentina, sobre todo, es muy difícil por la informalidad que hay cumplir con los 30 años de aporte que requiere para jubilarse. Y lo cierto es que la novedad tiene que ver con que se juntó Alberto Fernández, el presidente, con la titular de ANSES, Fernanda Raberta, y decidieron extender la moratoria previsional que hay para las mujeres en Argentina. Es una moratoria que terminaba ahora, en julio, y se extiende ¿hasta cuándo? Hasta que haya proyecto de ley del Congreso. Eso es lo que se estableció, es una medida que se publicó en las redes sociales de... ¿Hasta que haya proyecto para nueva moratoria? Así es, porque esa moratoria fue sancionada en 2014, es para las mujeres. Después hay otra que es para mujeres y varones, pero esta particularmente es para las mujeres y permite comprar muchísimos años de aporte, hasta el año 2003 permite comprar años de aporte. Si no existiera ninguna medida en Argentina para las mujeres, se podría jubilar solo 1 de cada 10 mujeres. Wow. O sea, solo 1 de cada 10 mujeres en Argentina tiene 60 años y cumple con los 30 años de aporte que establece la ley. 1 de cada 10, es decir, las otras 9 quedarían afuera. Comprar aportes, que es lo que te permite que a medida que vas cobrando la jubilación, vas pagando por años no aportados, que posiblemente hayas trabajado, pero tu empleador, si te tenía en una situación no registrada, no realizaba esos aportes. Vos decías recién, hasta que haya un nuevo proyecto de ley. Entiendo que se había dicho desde el Senado que tiene media sanción. Bueno. Hay un proyecto con media sanción que cuando se presentó, lo presentó la senadora Junia de Tulio, se presentó como una avanzada del Senado sobre el Ministerio de Economía por el costo fiscal que tiene. Es un proyecto bastante más ambicioso que la moratoria actual porque incorpora hombres, porque incorpora la posibilidad de que vos puedas digamos, pagar los años que te faltan estando todavía en actividad, tus últimos años de actividad. Esa ley tiene media sanción del Congreso. Están diputados a la espera. Están diputados a la espera. Sabemos que en diputados es donde más cuesta movilizar proyectos, pero también es cierto que el proyecto en el Senado pasó con aval de otros bloques. No recuerdo ahora puntualmente qué hizo Juntos por el Cambio. Podría salir esa ley. Es una ley que, según la presentación, para este año, como queda poco tiempo, el costo fiscal es algo así como el 0,02% del PBI. Es poco, pero el año que viene es el 0,3%.
0,5% del PBI, porque al ser un año más ingresaría mayor cantidad de personas, pero me parece que dentro del paquete de... Para mí, esta firma de hoy... Esto sin información, lectura pura. Esta firma de hoy hay que leerla también un poco en sintonía de las conversaciones que se vienen dando. Porque una moratoria previsional presentada por el Senado cuando no había diálogo entre el Instituto Patria y la Casa Rosada se presentó como una avanzada de Cristina sobre la economía. Bueno, ahora tenés a una dirigente de la Cámpora, Fernanda Raberta, titular ANSES, firmando la moratoria al lado del presidente. Sí, y aparte una medida como son las moratorias previsionales, que uno las relaciona directamente con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Siempre se decía las moratorias para las amas de casa, ¿no? Siempre se las catalogaba de esa manera. Lo cierto también es que se cumplió un año de que salió lo que es juntar años de aporte por tareas de cuidado. Esto es, las mujeres por tener un hijo pueden sumar años de aporte. Recuerdo, Flor, que también había algo con, si tuviste un hijo con algún tipo de discapacidad, sumabas 2 años de aporte. Eran 2 años por hijo. El hijo tenía, si tuviste un hijo que tuvo la asignación universal por hijo, también son 2 años de aporte. Recordemos que, de vuelta, hay que tener 30 años de aporte. Es decir, una mujer no tiene 30 hijos como para decir, no trabajo y me jubilo. No, es decir, te ayuda a llegar. La frase sería, no es que tienen hijos para cobrar planes, tienen hijos para llegar a la moratoria. Sí, ¿viste? pero es muy importante. No des letra, Flor. Primero, pero se va a decir, ya se dice. No, pero... El primer dato es, 1 de cada 10 mujeres se jubilaría si no estuviera la moratoria. Bueno, hay que recordar igual que son mujeres que hoy por hoy tienen 60 años. Entiendo que no sería lo mismo el mercado laboral al de hoy. Quiero creer, ¿no? No, puede ser mucho peor. Sí, puede ser inclusive No lo sé, peor. no lo sé. O sea, esa es la situación actual. Claro, no son personas que no quisieron laburar, entonces ahora se jubilan de arriba. O estaban expulsadas del sistema por no cubrir derechos, porque estaban informales, o no se les reconocía el trabajo de cuidado que hacían, digamos, ¿no? Tampoco se reconoce mucho de que digamos, ¿eh? O sea, Bueno. ahora sí con la moratoria. No, pero si vos hay algo que se líneas mantiene generales, y es chicos, que por tampoco. más que hoy trabajen más mujeres, que creo que es a donde iba Luli, hay gran mayoría de mujeres que trabajan en sectores absolutamente informalizados. Por eso digo, no se sigue reconociendo hoy esa tarea. Vamos al tema del día, tiene que ver con estos pedidos para importar, pero que después te lo alquilo. ¿Cómo es? Sí, Flor? mira, me escribió un despachante de aduana, me dijo, lo de las cautelares lo conocemos todos, pero me dijo, ya el alquiler de cautelares le sorprendió un despachante de aduana. Imagínate si un despachante de aduana se sorprendió el nivel que tiene esto, Que la sabe todas, más o menos, sabe, ¿no? Claro, me dijo, esto ya es como que me superó. ¿Cuál es el colmo del despachante de aduana? Sería, no conocer. Una persona que fuma abajo del agua se sintió Sorprendida. Dijo, esto ya superó todo. Bueno, ¿cómo funcionaba a los despachantes de aduana que nos deben estar amando. Sí, claro. Ojalá nunca necesitemos un favor de un despachante de aduana en este momento. Que aparte son abogados en general, así Sí. que ojo. Alquiler de cautelares. Efectivamente no era un alquiler. Hablé hace un rato con Gabriel Morini, que es el periodista de ámbito financiero que destapó esta investigación exclusiva en ámbito. ¿Cómo funciona esto? Digamos, las empresas, si quieren importar a un dólar de 130 pesos. Es decir, te tirás de cabeza por ese dólar, porque si te vas al paralelo, pues el contado con liqui supera los 300 pesos. Bueno, ¿qué ocurre? Las empresas entonces intentan importar lo más que se pueda para poder acceder a este dólar. Si piden para toquearse, digamos. Sí, muchas lo que hacen es, si tienen pesos, digamos, bueno, intentan dolarizarse por esa vía. Lo que hacen es presentar un pedido de licencia no automática. Hay productos que llevan esta licencia a el Ministerio de Desarrollo Productivo. Algunos productos son licencia automática, se aprueban de una. Los que tienen licencia no automática tienen que aprobarse, de nuevo digo, por la Secretaría de Industria, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Que evalúa prioridades, o si eso es indispensable o no en un momento de crisis, ¿no? Sí, así es. Igual está detallado qué es licencia Bien. no automática, qué es licencia automática. Muchas veces estas licencias no automáticas pasa un tiempo en el que no se aprueban, quedan ahí por un determinado periodo de tiempo. ¿Qué hacen las empresas muchas veces? Lo judicializan, es decir, hacen una medida cautelar. Te estoy robando todo lo judicial, ¿no? O sea, avísame pero si pará, no es casualidad. Está tomando examen. Claro, sí, si digo Pero una no es barbaridad. pero no es decime. casualidad. Es el Poder Judicial interviniendo en decisiones políticas y económicas. Acá está nuestra corte.
Claro. Algo así. Cortesana. Si ves que Lu te patea por abajo, que tiraste Sí, cualquiera. es que tiré cualquiera, ¿no? Bueno, casualmente esa judicialización de, bueno, no me sale la licencia en automática, no puedo importar, judicializo, casualmente suelen caer en el mismo juzgado y se da lugar a esa medida cautelar, es decir, se puede importar, la Sí. empresa puede importar. Esto viene pasando hace mucho tiempo. ¿Qué hizo una empresa particular? Y esta es la novedad, y esto es algo que descubrió la aduana. Una empresa le alquiló, ahora explicamos cómo funcionaba, este cupo a otra empresa totalmente distinta y le dijo, toma, importá vos. Claro, a ver, es como Lucila, Sociedad Anónima, pide traer cualquier cosa, zapatos. Me dan esa habilitación, pero yo no quiero en realidad ahora. Entonces viene Carus y me dice, che, escúchame, yo necesito. Bueno, dale, te doy mi doy mi habilitación. cupo. Es como pasar el carnet de socio en la cancha. Exacto. Tomá mi carnet de eso socio. no es Nunca tan nadie grave, hizo eso no es eso, tan grave, Carlos. no, No, jamás. Me comparemos. contaron No que comparemos. Sí, Tampoco. para mí la gran pregunta que todavía nadie me la responde es que esas cosas no se hacen gratuitamente. Y Claro. Por supuesto que no. Por eso es un alquiler y no un préstamo. Claro, así es. Realmente, Al menos que alguien alquile una digamos, casa sin pagar sin ninguna contraprestación. alquiler digamos, no es que se alquilaba, sino que lo que se hizo fue, se le cedió, digamos, la empresa que no podía importar Claro. y la que sí podía importar le dijo, bueno, yo te importo. Pero es muy raro, es como que una empresa le está importando a otra, Claro. digamos, eso no Muy ocurre amigos. en la práctica y eso no es gratuito. Todavía, como esto es una investigación de aduana, es algo que es penal, tal vez en la justicia vamos a tener ese dato que falta de que esos favores no son gratis, ¿no? Está muy bien. Pero todavía no sabemos cuánto le costó a una empresa alquilarle esa cautelar. Y la jueza también ahora, bueno, viendo qué pasó. Claro, ¿no? ese es el primer paso, ¿no? Un juez pirulo Claro, jueza en este caso. o jueza, Una jueza. pirula que dice, sí, está bien. Vaya, para adelante. siga. Bueno, Sí. vamos al encuentro Vamos. de José Ignacio de Mendiguren, que está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy Hola, bien. Vasco. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Sorprende lo que se descubrió hoy? No. ¿No? No. No, es decir, uno sabe lo que es la actividad, yo no importo, pero en Argentina ha habido containers gemelos, mellizos, la admisión temporaria, que decía, entraba un container en admisión temporaria para Paraguay, entonces no se lo podía abrir, porque era admisión temporaria. Pero la aduana ni siquiera estaba sistematizada. Claro. Que dice que en la mitad se perdía el camión, había quedado adentro, no había pagado, había todo tipo de oferta, ¿no? Containers que pasaban a Chile y en la mitad, por el techo, le sacaban lo que tenían. Si no fue muy transparente la aduana, yo lo digo como industrial, nos mataron, era imposible que vos compitieras. Y esto se conoce, pero además creo que está saltando también ahora con la nueva administración de aduana, lo que ya es con los cereales. La gente cree, ustedes saben que exportando la soja desde Paraguay no paga retenciones, no paga ganancias, ¿no? Entonces la gente cree que los camiones pasaban para Paraguay llevando la soja para desde allá despacharla. No, lo que está comprobado que eran los papeles que venían, con soja argentina, le ponían papeles paraguayos y se portaba como paraguaya. O sea que, Entonces- digo, la recaudación del Estado argentino, si hubiese controles eficientes, sería muchísimo mayor. Pero a mí no me cabe ninguna duda. En el sector cereales, no quiero decirle, pero eran casi 4.000 millones de dólares lo que se evadía. Pero además lo peor es, en el caso de los que estamos adentro, la asimetría que se genera. Cuando yo en la indumentaria, te digo, pues lo viví mucho, estos containers gemelos. Vos traías uno y entraban dos por lo mismo y no pagaban arancel. Y vos acá tenías un taller con 200 personas trabajando. Entonces, la competencia ni siquiera era leal. Entonces, ¿qué nos decían gobiernos anteriores? Hay que abrir la importación para bajar los precios. Esta importación, primero nunca bajaron los precios. Entonces, ¿vos qué hacías? Porque él vendía el precio justo que le daba el mercado interno. ¿Cuál era el fondo? Vos reemplazabas un taller con 200 operarias por un señor en el 11 con un escritorio y dos teléfonos, que son los que reemplazaban eso y los precios no bajaban. Yo creo que se está trabajando muy fuerte en la evasión en este sector. Hemos visto las últimas 2 semanas todas las cosas que han aparecido y creo que va a avanzar mucho más.
La pregunta es, digo, ¿qué se hacía antes? Porque ¿cómo puede ser que en 2 semanas conozcamos lo que pasó con las máquinas de criptomonedas? Mira, a mí en la época de la Alianza con De la Rúa, un día De la Rúa me llama y hace una mesa, ¿no? Esto lo vamos a cortar, decía, ¿no? Allí estaban los jueces federales, fiscales, gendarmería, hasta nos permitió que Eduardo Casullo, que es una persona que había trabajado con nosotros en la UIA, fuera a la administración de aduanas. No pasó nada, nada. Está el mecanismo como está organizado, que aún con decisión política fuerte nos va a costar. Y el otro tema en las exportaciones es la y la sobrefacturación de exportaciones. Claro. ¿No? Ahora, lo que está claro, Vasco, es que cuando el Estado tiene mucha vocación por regular, aparece una respuesta del poder económico indudable, siempre en la misma dirección, ¿no? Yo te pregunto, solamente, ¿dónde se cargan los cereales de las principales empresas exportadoras? En puertos propios. Sí. Hay que ver bien cómo es ese control. Yo sé que ahora se está trabajando muchísimo en el control. A veces medía por el agua, el barco, cuánto se hundía, para saber las toneladas que llevaba. Digamos. Bueno, alguien dijo, pongan una balanza antes de cada puerto y no queda nadie. También en exportación de gas, de petróleo, muchas veces esos controles son muy laxos. Se conoce muy bien lo que se está haciendo, porque es ahí donde vos vas a ver la gran recaudación. Ahora, y no quitando el remedio a los jubilados. Nico, también es cierto que si vos desmantelás el Estado y le quitás inspectores, le quitás equipo para hacer los controles, eso también después es difícil de recomponer, ¿no? Bueno, vos sabés que el sistema María, famoso sistema que en la Argentina, en la aduana, nunca funcionó. Se tarda años y años en instalar. Yo exportaba a Estados Unidos ropa. Vos, por ejemplo, Argentina tenía un tipo de arancel. Yo hacía jardineritos de chicos. Y una vez fue una partida con tela brasileña. Pero decía, bueno, lo mismo, iba desde Argentina. Tenía que ser con un producto brasileño. La aduana americana me detectó. Norteamericana. Que esa, porque el largo de la fibra de algodón no se producía en la Argentina. Con lupa por te lo miran. Pero obvio. Claro. Nico. A ver, Vasco, ayúdame a pensar. Si el festival de importaciones fuese de productos terminados que vienen a competir con la industria local, tendría que haber una reacción corporativa. Imagino la UIA o sectores industriales tendría que decir, che, nos está matando con esto. Lo que está pasando es que se importan insumos para la industria y por eso no hay una reacción corporativa. La importación, la industria por el sistema productivo que hoy tenemos, la matriz productiva, es importadora dependiente. Vos por cada punto que sube el producto te suben 3 las importaciones. Nuestra locura, nuestro desafío es cambiar esa matriz productiva que no sea tan dependiente de los insumos. Esto lleva tiempo, pero lo importante es que cuando vos tenés un problema, porque Argentina hoy, cuidado, está generando dólares. No es como hace 3 años atrás que el déficit era terrible. Nosotros este año, pues hay que cierre con 90.000 millones de dólares de exportaciones, va a ser un récord, ¿eh? Y las import pensamos que pueden estar entre 70 a 72, así que puede haber un buen saldo de la balanza comercial. Lo que pasa es que en este momento específico de estos meses, donde tuvimos que pagar la energía a precios que se multiplicaron por 8, por 9, por 10, que no se tenía pensado, donde las liquidaciones del sector agropecuario vienen distintas y un par de cosas concretas, que el año pasado también el sector privado pagó mucha deuda con el exterior, pagaron giro de utilidades al exterior, es decir, por eso que hoy no tenemos los dólares que necesitamos. Pero la economía argentina normalizándose, ni que hablar el año que viene cuando esté el gasoducto y pasamos de 4.000 en contra. Que también viene demorado también, ¿no? Digo, habría que arrancarlo lo antes estamos posible. a full, lo tenemos en el banco, no me maté, porque lo tenemos en el banco tratando de que arranque. Sí. Flor. Ahora, Vasco, con una brecha cambiaria de más del 100%, digo, ¿no están también alineados los incentivos para que el empresario quiera importar más? Absolutamente. Para que quiera importar más, para que quiera exportar y dejar parte de la facturación afuera, da. Por eso que nadie quiere o pretende mantener esta brecha mucho tiempo, ¿no? ¿Y cómo la cerrás? Hay 2 formas. Primero generando más dólares, pues yo no creo que el dólar
oficial hoy en la Argentina históricamente no tiene los atrasos que tuvimos en la década del 90. Puede haber quedado con la inflación el año pasado retrasado, pero no en este nivel. La falta de dólares lo que te lleva es que el resto de la falta de demanda te suba el paralelo y suba el contado con liquidación. ¿Cómo se resuelve eso? Para mí no es solamente subiendo el valor oficial, sino generando más dólares que sea un recurso que exista en la economía y que entonces no valga tanto. Y es a mí lo que esto me llama la atención y me da preocupación, porque estamos a una situación, la Argentina hoy, sé que Caruso me va a pegar, me va a decir que soy optimudo, no sé, optimista. Y no es así, por eso estoy caliente, digamos, con nosotros peleándonos. Ustedes vieron lo que es el mundo, pues parece que uno quiere sacarse la responsabilidad. Para nada, la asumo con todo. Pero en 2 semanas cayó el primer ministro de Inglaterra, cayó el de Italia. Pasamos de Japón, que es un país cierto, tranquilo, donde mataron, asesinaron al ex primer ministro, candidato, a Sri Lanka, donde la gente, donde hay sino el mundo está muy mal. Estados Unidos, que la Reserva Federal dice, esto llegamos al pico, y al otro mes se le va al 9 y pico la inflación. Nosotros en esa instancia no podemos decir que no nos pasa nada. Pero ahora, ¿qué oportunidad tenemos? Porque ¿cómo salen de esa crisis Alemania del gas? Te pregunto. De la crisis, la hambruna alimentaria África, ¿cómo va a salir? Da para un seminario, ¿eh? Y hoy la economía financiera del mundo se está destruyendo. Ahora, vos entonces, yo te digo, sí. Mira, perdóname que te haga este ejemplo. Sí. Siempre digo, para mí, hace mucho lo digo, el mundo es como un gran casino que está abierto las 24 horas. Vos mirá la diferencia horaria de Frankfurt, Londres, Nueva York y Tokio. Las 24 horas está abierto este casino. El 90% de lo que ahí se opera son derivados financieros, es decir, escolazo. Te vendo el petróleo que no tengo. No es economía real. Y el 10% bienes y servicios. Hoy esta economía real, que además está apalancada, está sufriendo mucho. ¿Qué es lo que va a valer en el mundo en una crisis de esta naturaleza? Los bienes y servicios, lo que vos sos capaz de producir. Ahora, y justo el mundo, sí. Luli, nos puso en el radar que tenés el agua que el desierto te está reclamando. Vos decís, por eso me caliento cuando veo que nos peleamos. Sí. ¿Crees que el encuentro que se está dando entre Cristina, Alberto y Sergio Massa va a llevar a una situación política más agradable? ¿El desembarco de Massa en el gobierno, en el Ejecutivo, si se da, crees que va a ser pronto? Eso se lo vas a preguntar cuando venga. Que bueno, pero ya no vamos a decirlo más porque no viene. No, te manda un beso. No, dije que con eso no alcanza. A ver, primero celebro. No podía creer que no pudiéramos dialogar. Espero que en la gimnasia del diálogo se puedan ir mejorando las cosas. Sergio creo que tiene un papel importante porque tiene una visión clara. El Frente Renovador tenemos un plan económico que lo hicimos hace mucho tiempo con Roberto Lavagna, con todo el equipo nuestro. Sergio creo que tiene una capacidad de liderazgo. Ahora, estamos en una coalición. Estamos en una coalición. Ahora, ¿qué sucede? Y acá voy, porque mi necesidad, mi grito de que ese diálogo prospere. Porque ante esta oportunidad que te cuento, si Argentina nos encuentra debilitados, vamos a regalar nuestros recursos. Vos el litio lo tenés, el gas lo tenés, el petróleo lo tenés. El tema es, ¿vas a negociar con firmeza? ¿Vas a ser dueño de tu recurso o inquilino? La Argentina ya vivió esto. Tratado Roca-Russiman con Inglaterra. Lo vivimos con las privatizaciones. A vos te llevan a una crisis. Y en esa crisis, los países, siempre digo el libro de Noémie Klein, y acá lo explico con todas, porque es clave, lo estamos viviendo de nuevo. Entonces nos van a llevar a esa crisis. ¿Por qué no nos llevaron a la crisis en el 2001? Que nos querían llevar a dolarizar la economía, a entregar el Banco Nación y provincia. Porque el campo nacional, radicalismo, compañeros radicales, pensemos un poquito, el radicalismo y el peronismo
se dieron cuenta de ese peligro. ¿Sigue teniendo esperanza en que un sector del radicalismo piense esto? Por lo menos, espero que no querrá entregar a la Argentina. Vos decís, Vasco, porque a la Argentina no van, ¿de quién es llevar a la crisis? Te van a mostrar un dólar de Martín García y vas a vender el Teatro Colón. Vos decís, si no hay unidad y si no hay fuerza política, nos saquean. Bueno, lo dijiste vos, vamos a ser inquilinos. ¿Viste? Vas a hacer Nigeria con el gas. Vas a poner un caño, lo vas a exportar y no vas a hacer Noruega, que a partir del gas que tuvo es uno de los países más desarrollados del mundo. Argentina está en la posibilidad de dar el salto al desarrollo para el resto de su vida. Con el gas, con el litio, pero no para venderlo con materia prima como en la época de la colonia. Vasco, una última pregunta de mi parte. Sí. Tú tenés indicadores macroeconómicos muy importantes, indicadores de empleo, Sí. de crecimiento económico. Exacto. Se disminuyó creo que 10 puntos la deuda en función del PBI, una información que salió hoy. ¿Cómo combinás eso o cómo encontrás el nivel de crítica necesario para que eso conviva con una inflación tan alta como la que tenemos y tanta gente que no encuentra respuesta, ni asalariados, ni mucho menos los que están en otra situación de Por informalidad? eso, yo no quiero buscar Pues si no estamos excusas. escribiendo el diario de Irigoyen, digamos. No, pues yo siempre te conté el otro día. Yo digo esto a mi mujer y me quiere matar. Por eso, ¿cómo encontrás el análisis político preciso? Bueno, ¿cómo lo encuentro? Primero, que los problemas que estamos viviendo no son normales. Esto no es una inflación característica, normal. Esto no es por su gravedad y por su intensidad. Si a vos te aumenta el millón de BTU de 8 a 60 Sí. y te aumentan los alimentos en el mundo y te pegan la canasta básica alimentaria cuando estás saliendo de la catástrofe de la pandemia, que mirá lo que fue en el mundo, por eso hablo del mundo, no para entender la gravedad de lo que pasamos. Entonces tiene que haber una oposición, como hizo el radicalismo y el peronismo en el 2002, que ante la gravedad del problema miraron para adelante. ¿Es el abrazo de Balbini y Perón lo que se necesita? Este fue Alfonsín Duhalde, digamos, más para no ser tan ambicioso. Pero lo más Pero importante... no tenés eso hoy, Vasco. Bueno, va a llegar. Sinceramente, por eso apelo a esa juventud política que empezó a ejercer en democracia, que tengan en vista la oportunidad que hay y que se la están jugando, sino que se hagan responsables, porque nos estamos jugando mucho. Y cuidado, en el 2001 no fue que se vaya de la Rúa, es que se vayan todos. Entonces tienen que estar, por favor, a la altura de las circunstancias. Quieren que hagamos un debate sobre cómo son los números. Vengo de Europa. ¿Vos te querés que alguien piense en la deuda de Argentina hoy? Sí miran a la Argentina porque tenés el segundo yacimiento de gas del mundo. Bueno, pero con esa deuda te condicionan. Exactamente, si nosotros dejamos. Yo hablo del tema de Evo Morales, lo dije siempre, lo defendí en la Cámara. Cuando Evo llegó a Bolivia, estaba al borde de la segregación. Bueno, estuvo la semana pasada Evo acá diciendo esto. Bueno, el recurso lo natural escuché. es nuestro botín de oro. Pero exacto, yo lo dije en el recinto en nombre de él. Pero ¿se le fue alguno a Evo cuando llamó a todos y le dijo, señores, no puede ser que me pagan 20 centavos el millón de No, BTU? no se fue ninguno. No se fue ninguno. Y Bolivia pasó de donde estaba a ser investment grade, récord de acumulación de reservas. Ahora, ¿qué le pasó a Evo? Como nos pasa a todos los progresismos americanos. Nos olvidamos que nos están mirando, porque el ejemplo de Evo era el peor que le podían hacer a Latinoamérica. Le dieron un golpe de estado. Entonces a veces nos equivocamos y le pavimentamos, ojo, nosotros hoy, el camino al que quiere quedarse con nuestros recursos. Vasco, gracias por haber venido otra vez. Otra vez. Después arreglan lo que tienen que solucionar. Yo no. Él le tiene que mandar un mensaje a través de tu teléfono. No, no ahora, no. Mira. No, ahora. En un rato. Yo te digo. En un rato. Gracias, Vasco. A ustedes. ¿Vamos con Nico o vamos al corte? No, vamos al corte. Y cuando volvemos, 28 años del ataque terrorista en AMIA. Y con Nico analizamos qué pasó hoy en la reunión entre la ministra de Economía y gobernadores. Ya venimos. Tenemos vivo aquel instante cuando el horror se apoderó de nuestro cuerpo, cuando todas las preguntas quedaron sin respuestas. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de israelí. Voló todo, de repente voló todo. Lamentablemente la posibilidad del esclarecimiento del atentado
se ha alejado mucho y uno siempre espera, aunque sea más que justicia a esta altura, poder saber la verdad, ¿no? Sentimos una explosión inmensa y vinimos para acá. ¿A qué hora fue esto? Hace ahora 15 minutos. Lo vemos cubierto de sangre. Sí, sacamos 3 o 4 heridos que estaban ahí adentro. De una vez por todas y para tranquilidad de todos los que habitamos el suelo de la Argentina, tienen que encontrarse los responsables de este acto. No puede quedar en el olvido. Me indigna y al mismo tiempo me produce lástima que tengamos que reunirnos a recordar a todas las víctimas y a este hecho tan trágico que pasó en nuestro país sin tener un atisbo de justicia. Como presidente de la República Argentina, como ciudadano, me comprometo nuevamente a no dejar impune este atentado. La justicia argentina acaba de dictaminar que hubo un plan del Estado para encubrir. Según el tribunal, participaron el ex jefe de la CIDE, Hugo Anzorregui, el ex ministro del Interior, Carlos Corach. Estoy seguro que esta solidaridad del pueblo argentino va a dar como resultado que podamos identificar a estos asesinos, perseguirlos, capturarlos y juzgarlos. El juez José Luis Galeano. El interés mío y el interés de todos es tratar de localizar a los que realizaron, a los responsables de esta situación. No tenemos grandes esperanzas, pero seguimos reclamando por lo que corresponde. No podemos descansar tranquilos pensando que no hubo justicia en la causa AMIA. Se conoció hoy la sentencia en el juicio por el presunto encubrimiento. El expresidente Carlos Menem, para quien la Fiscalía había pedido 4 años de prisión, finalmente fue absuelto. En cambio, condenados, entre otros, el ex juez Galeano y el ex secretario de Inteligencia, Hugo Anzorregui. Lo único que pudimos hacer vinculado con este tema es aprender a vivir con la mochila que estamos viviendo. Seguiremos peleando para saber si algún día la impunidad puede ser derrotada por la verdad, ¿no? Viviana Adela Casabé, 24 años. Presente. Paola Sara Chicheski, 21 años. Presente. Jacobo Chemahuel. 28 años de impunidad, 28 años del atentado a la AMIA, 85 personas muertas, más de 300 heridos. Y la verdad, Lu, yo no sé si es la vergüenza argentina en cuanto a materia judicial, pero una de las, sin duda. Probablemente sea la más representativa porque ves el fracaso del sistema judicial, pero ves también el fracaso de otros poderes del Estado, ¿no? Porque a 28 años es una causa que no tiene detenidos, no tiene procesados, se hicieron 2 juicios por el atentado que terminaron en absoluciones, en lo que se pudo avanzar con muchísima dificultad y con el empeño de las víctimas, ¿no? De un sector de las víctimas, es en los juicios sobre en dilucidar el encubrimiento del atentado, ¿no? Pero esto también hay un escollo porque está en la casación y estas sentencias no han sido confirmadas. Recordemos que en 2019 terminó un juicio que se había iniciado en 2015 por el encubrimiento al atentado, terminó con sentencias, pasaron 3 años y eso todavía no se revisó. ¿Sí? Entre otros habían sido condenados el juez que tuvo la causa, Juan José Galeano, los fiscales, Amon Mullen y José Barbaquia, también el secretario de Inteligencia, Hugo Anzorregui. Estamos hablando de personalidades muy fuertes y que también interpelan a los propios integrantes del Poder Judicial. Y después, ¿qué es lo que pasa? La investigación la tiene delegada la UFIAMIA, ¿no? Hoy en uno de los actos, en el de Memoria Activa, concretamente pidieron que se removiera a los 2 fiscales que están a cargo de esta unidad, que era la que en algún momento lideró Alberto Nisman. Estoy hablando de Sebastián Basso y de Gonzalo Miranda, porque si ustedes me preguntan ¿en qué está la UFIAMIA? Bueno, nos enteramos el otro día más o menos en qué estaba porque hicieron un informe porque el juez Daniel Rafeca se los pidió. ¿Y en qué están? ¿Y en qué están? Bueno, ahora lo pueden ampliar nuestros invitados, pero están básicamente pidiendo sobreseimientos, ¿sí? Están revisando las líneas que históricamente se siguió la causa AMIA, por ejemplo, la pista Siria o la pista Carapintadas, y pidieron sobreseimientos. Cuando tuvieron que intervenir en la discusión sobre qué responsabilidad les cabe
a los secretarios de Galeano por la destrucción de las pruebas, bueno, la UFIAMIA estuvo ausente. Bueno, nos vamos al living con sí. nuestra invitada y nuestro invitado de hoy. Estamos con Paula Litvacki, directora ejecutiva del CELS, y con Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa. Gracias a los dos por haber venido. Comienzo un poco por lo que dejó picando Luciana, ¿no? ¿En qué está la investigación hoy? Hay una unidad de investigaciones creada especialmente para investigar este atentado. Sí, bueno, el informe que citó Luciana, el informe de la UFIAMIA, muestra que en los últimos años no hay ninguna actividad relevante de la UFIAMIA con relación a la investigación. Los últimos avances que se pueden identificar tienen que ver con la gestión anterior de la UFIAMIA, la que encabezaban Salum, Namer y Filippini, donde, por ejemplo, descubrieron la víctima 85. Siempre se hablaron de 85 víctimas en el atentado, pero había 84 nombres. Recién en 2016 se pudo identificar, y lo hizo la gestión anterior de la UFIAMIA, que fueron desplazados por el actual procurador Eduardo Casal, quienes hicieron ese trabajo. Pero digo, en los últimos años no hay ningún avance. O sea, no hay nada. No se sabe quién lo Está hizo, el informe... no se sabe por qué se hizo. Es como medio... la palabra no es ridículo, como increíble. Es desolador. Sí. La palabra es desolador. No, se sabe muy poco. Hoy en el acto de Memoria Activa lo que decía Diana es, se sabe casi lo mismo que pudimos saber semanas después del atentado. Y ahí fueron en algunos momentos lográndose algunas pruebas, algunos indicios que nos van dando alguna pista de lo que parece que sucedió. La gestión de los 3 fiscales estos consiguió el nombre, o digamos logró saber el nombre de la víctima 85, encontró material genético en un freezer, en un balde de la Policía Federal. A partir de eso mandaron a revisar las autopsias y se pudieron descubrir algunas cuestiones vinculadas con esas autopsias y con las esquirlas. O sea, fuimos conociendo pocas cosas. Si la pregunta es si sabemos qué pasó, no sabemos. Ahora, lo que no entiendo es por qué, si había 3 fiscales que estaban trabajando bien, o al menos con una dirección, ¿por qué se los sacó de ese lugar? Hay que preguntárselo al procurador general interino, Eduardo Casal. Claro. No, yo no tengo respuesta para eso. ¿Lu? Hoy, Paula, vos hablás del desprecio de los jueces frente a esta causa, ¿no? ¿A qué se debe el desprecio? ¿Por qué los jueces no quieren investigar qué pasó en la AMIA? No hay una sola respuesta, me parece, no es lineal. Hubo distintas capas. Pensemos que esto sucedió hace 28 años. Hay el ex juez Galeano removido. En su momento se pidió, la Memoria Activa pidió que lo saquen a Bonadío también de la causa. O sea, hay capas y capas y capas de explicaciones. Y yo lo que planteaba también del desprecio, digamos, de la cuestión de la indiferencia y en algún sentido también de intereses que están dando vueltas por la Cámara de Casación, que tiene que ver con que hace 3 años que la Casación no confirma la condena que se logró con muchísimo esfuerzo por el encubrimiento. Hace 3 años que tiene la sentencia del Tribunal Oral, que fue muy importante, con algunas discusiones que se recurrieron, y hace 3 años que no lo confirman. Y ahí el punto central es, ¿qué va a hacer con el juez? ¿Qué va a hacer con los exfiscales? Por alguna razón no termina confirmando esa condena. Empiezo al revés, entonces. Perdón. Sí. ¿Qué se podría hacer y no se hace? ¿Y quién? Bueno, es que, en primer lugar, como dijeron las víctimas hoy, los familiares de las víctimas hoy en la plaza, a armar una unidad fiscal de AMIA que realmente tenga el interés de investigar. Y hoy también Diana decía en el video que ustedes pasaron, quizás no para hacer justicia, pero sí para conocer la verdad. Claro. O sea, hay una responsabilidad del Ministerio Público Fiscal y de la UFIAMIA de hacer la investigación lo más exhaustiva y profunda posible para volver por lo 28 menos años atrás, ¿no? Volver al día... Por lo menos conocer la verdad. Claro. Y el Poder Ejecutivo también tiene una responsabilidad, que es dotar de recursos a la unidad AMIA también del Poder Ejecutivo, desclasificar todos los archivos y hacerlos accesibles. Rodrigo... No, vos estás mal de la voz, haciendo un esfuerzo. Te escucho y me parte el corazón. ¿Qué pasa? No estabas, voy a terminar haciendo mímica. ¿Qué pasa con los archivos que se desclasificaron efectivamente?
Bueno, es desde el año 2005 en adelante, no, 2003, levantamientos de secreto y decretos que ordenaron desclasificar información. De ahí en adelante hubo otros decretos que fueron ampliando el volumen de esa información que se desclasificaba. Es inmensa y es prácticamente inabordable, sobre todo para los familiares y para las organizaciones de víctimas. Es una tarea que debe hacer el Estado, que debe hacer principalmente la UFIAMIA, con el apoyo del Ministerio de Justicia, y es un proceso actualmente muy lento, ha sufrido enormes retrocesos, y el acceso a esa información es prácticamente inaccesible o muy dificultoso para las víctimas, porque digamos, la información está en un lenguaje muy críptico, la información obviamente está desordenada. ¿Pero qué podría aportar? ¿Qué podría aportar esa información? Bueno, la información de inteligencia desclasificada fue significativa y fue relevante, o casi te diría determinante, para probar el encubrimiento. Digamos, partamos de esa base. Nosotros tenemos expectativas de que, si no permite esclarecer el atentado, por lo menos que nos permita saber por qué llegamos a esta situación. Insisto, por esa información desclasificada llegamos a descubrir que a Techeldín se le pagó, por qué se le había pagado y otras tantas cosas que ocurrieron y que permitieron la condena de los encubridores. Hoy Memoria Activa lidera la investigación y el pedido de enjuiciamiento de todos los responsables del encubrimiento, no solo de los que fueron condenados, porque precisamente lo que nos interesa es eso. Si no vamos a saber qué pasó con el atentado, queremos que se castigue a quienes nos impidieron saberlo. Lu. Pensaba también que la causa AMIA nos ha dado un sinfín de rarezas, entre ellas que hubo una persona que estuvo infiltrada casi 15 años en la comunidad judía perteneciente al Cuerpo de Informaciones de la Federal. Yossi. Lu acá hicimos un especial y Lu trajo como la comparación de la serie y la vida real, que nos dejó todos un poco helados también, ¿no? ¿Por qué seguimos sin saber cuál fue el rol del Cuerpo de Informaciones? ¿Y por qué la Federal tenía como hipótesis a la comunidad judía? Es una buena pregunta. Se sigue sin saber. Primero, no sabemos lo que hace ese cuerpo de inteligencia de la Policía Federal, que sigue funcionando con reglas y con normas que no conocemos, digamos, sigue bajo el secreto, tiene o sigue teniendo en principio, salvo que el Poder Ejecutivo salga a decir una cosa diferente, sigue teniendo las facultades de infiltrarse. La Policía Federal en ese momento decidió, por lo menos es lo que cuenta Yossi, decidió infiltrarlo a él en la comunidad judía con una justificación básicamente antisemita, ¿no? Sí. Bueno, entonces, que eso lo vimos todos en la serie y demás. Ahora, lo importante, además de la ficción, digamos, de que podamos divertirnos con la ficción esa, el punto es lo que la ficción muestra y que el Estado no explicó y no divulgó, no cuenta por cómo funciona ese cuerpo de inteligencias. ¿Hay más infiltrados? ¿Yossi fue el único? ¿A quién le dio la información Yossi? Yossi dice que le dio la información a autoridades o a sus jefes de la Policía Federal. ¿Qué tipo de información le dio? Esta información no necesariamente tiene que ver con el atentado, no lo sabemos. Puede tener que ver como puede no tener que ver. Puede haber tenido relación o puede no haber tenido relación. Pero eso es lo suficientemente importante y grave como para que el Estado argentino, el Poder Judicial, el Ministerio Público hubiera hecho una investigación muy exhaustiva de hacia dónde fue esa información y no lo hizo. Para los familiares, ¿la serie Yossi significó algo, movió algo? Yo no la vi, la serie, pero leí el libro y me pareció, el libro es estremecedor, por eso. Él mismo queda conmovido o le llama la atención que le piden los planos de la AMIA y al poco tiempo explota la bomba en la AMIA. Digo, él hace la relación. Eso es lo que surge del libro, de la investigación de Miriam Levy y Horacio Lutzky. Entonces digo, eso merece ser respondido por las propias autoridades de la Policía Federal. Eso nunca lo han respondido. ¿Sigue bajo programa de protección de testigos? Entiendo que sí. Sí, en el 2016 el juez Ramos cerró la investigación que estaba abierta, porque el fiscal Nisman le toma declaración en el 2014, extrae testimonios, dice esto para la causa AMIA, tampoco lo investiga, dice que no sirve, por lo menos no se termina de entender por qué, extrae testimonios y en el 2000 y se arma otra investigación. Y esa investigación en el 2016 se archiva sin ninguna investigación, ¿no? Sin saber Paula, nada. Rodrigo, gracias a los dos por haber venido, y ojalá en algún momento sepamos qué pasó, al menos, ¿no? Gracias. Nico, mañana segunda ronda de encuentros entre la ministra de Economía y los gobernadores. Sí, con 3 gobernadores se reúne mañana, con 5 se reunió hoy.
La particularidad es que hoy tuvo una foto que no había tenido hasta casi. Si hacen un examen ahí medio detallado, desde el anuncio de las medidas que no fueron las más simpáticas, no había tenido fotos políticas. La ministra de Economía, ahí vemos la foto del día de hoy con 5 gobernadores, mañana con 3. Ahí hay una agenda muy interesante, hay una presión muy grande del FMI por los recursos que transfiere el Estado a las provincias. No se puede ajustar por jubilados, no se puede ajustar por empleado del Estado. Ya dijo el gobierno que no se va a ajustar por tarifas. ¿Dónde está poniendo el ojo el FMI? En la guita que se gira del Estado a las provincias. Por eso hay mucha atención por parte de los gobernadores. Mañana atentos entonces a lo que ocurre allí. Nos tenemos que ir, pero antes de despedirnos, hasta mañana a las 9 de la noche, queremos homenajear en Desiguales a Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Murió, logró encontrar a su nieto, lo recuperó. Martín. Así que, bueno, en memoria de Delia, este final de Desiguales. Hasta mañana. Empecé buscando un bebé, después un niño, un adolescente, y terminé encontrando un hombre que además tiene un premio porque tiene 2 hijas, que me convertí en bisabuela de 2 nenas. La relación fue hermosa desde el momento, desde ese 5 de noviembre que le dio la identidad, que recobró su identidad. Ese mismo 5 de noviembre él preguntó: si está mi abuela, quiero hablar con mi abuela. Y corrí como pude, porque recién tenía en ese momento apenas 89 años, pero no podía correr, pero fui corriendo como pude hasta agarrar el teléfono y comunicarme con él. Y sin pensarlo, un impulso, agarré el teléfono como si fuera un micrófono y empecé a gritar: Martín, Martín, te encontré, Martín.